Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Buscando tocarle. Buscando tocarle. Empecemos este día compartiendo una breve porción de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 37, versículo 9. Salmo 37, versículo 9. La Biblia dice así: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Recuerdan, ¿cierto? La semana pasada estuvimos hablando precisamente del concepto de esperar en Jehová, esperar en Dios, que mucha gente malinterpretaba, ¿no es cierto? Y había gente que tenía una actitud pasiva y se ponía a esperar, ¿no es cierto?, tirado en su hamaca de que las cosas se resolvieran. O dijimos, ¿no es cierto?, eso no es lo que representa, y por eso hay que encontrar qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que enseña respecto de la palabra, y entonces encontramos cosas importantes porque nos hacía analogías con el parto y con la danza profesional, que obviamente no son actividades pasivas, sino completamente activas. Entonces, en consecuencia dijimos, si uno no conoce la interpretación exacta de lo que significa esto en el contexto, entonces terminamos equivocándonos de cabo a rabo. Y bueno, hoy empezamos con esta porción que nos habla el Salmo 37:9 y que nos dice eso: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En este versículo, el rey David emplea otra palabra que nos permite ampliar lo que significa esperar en Dios. Así que, a más de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, de lo que significa esperar en Dios, que es una actividad dinámica, no pasiva, sino completamente activa, y que trata de alinear las cosas, ¿no es cierto?, con lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces tenemos esta cita. En este caso, la palabra esperar significa tenderse en espera. Tenderse en espera, ¿no es cierto? Como cuando uno está acechando una presa, ¿no es cierto? Como cuando uno ha ido a cazar, ¿no es cierto? Ha salido al monte de caza. Nuestro hermano Alberto Hurtado nos puede decir exactamente, él es un cazador, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va de caza no anda desprevenido, ¿no ve? No agarra y anda con su radio, y no, tiene una actitud, ¿no ve? Tiene una actitud en particular. El cazador, ¿no es cierto?, cuando está acechando a su presa, tiene una actitud y trata de pasar desapercibido. ¿Para qué? Para poder tenderle una buena trampa a la presa que está buscando. Entonces, él, ¿no es cierto?, se agazapa, se mimetiza con el medio, por eso llevan su camuflaje, ¿no es cierto?, para que no los pueda distinguir la presa, el animal que está por ahí, tratando, ¿no es cierto?, entonces siempre de pasar lo más desapercibido posible. Entonces, en este caso, la palabra esperar significa eso: tenderse en espera. Como cuando uno está acechando una presa, uno no es que llega al lugar de caza, ¿no es cierto?, y ya encontró ahí el animal que está buscando. No, uno muchas veces tiene que esperar y esperar. Yo conozco esto porque un tío abuelo me llevaba a cazar cuando yo era pequeño. Y por ejemplo, cuando se trata de cazar vizcachas, ¿no es cierto?, que no sé si ustedes conocen, esto es un animal, ¿no es cierto?, que hay en las alturas de la altiplanicie, que es parecido a la liebre. La vizcacha sale a tomar el sol a las 5:30 de la mañana. Y sale y está esperando los primeros rayos del sol, y entonces se calienta, ¿no es cierto?, y está ahí hasta las 6:30, 7 de la mañana, y luego, ¿no es cierto?, vuelve a su madriguera. Entonces uno no lo puede ir a cazar a las 12, uno no lo puede ir a cazar a las 10 de la mañana. Tiene que buscar la hora propicia, ¿no es cierto?, cuando él sale a tomar el sol.
Entonces, si a uno mira, si él se percibe de que hay movimiento extraño de personas o de animales o de perros, lo que fuera, de inmediato se oculta. Entonces, cuando uno va de casa, tiene que hacer esto, ¿no es cierto? Tiene que tenderse, y cuando está tendido, tiene que tratar de pasar desapercibido. Entonces, esta palabra que usa el rey David precisamente habla de eso. Este esperar significa tenderse en espera. Cuando uno está acechando una presa o preparando una emboscada. Cuando queremos, ¿no es cierto?, agarrar al enemigo desprevenido, ¿no es cierto? O sea, no metemos bulla, ¿no ve? Cuando estamos en una guerra, en una guerra de guerrillas, la gente no está metiendo bulla, no, está calladito, ¿no es cierto?, esperando que caigan en la trampa. Y esa es la característica de la guerra de guerrillas. Y esta posición, a pesar de que significa tenderse en espera, también es una posición activa, porque está esperando, está expectante de que suceda algún acontecimiento. Entonces, ya dijimos que esperar en Dios no implica adoptar una posición pasiva. No implica adoptar la posición pasiva de echarse en la hamaca o en el sillón a esperar que las cosas se solucionen por sí solas o que nos caiga la solución del cielo. Tenemos que hacer nuestra parte con diligencia. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta trabajar con sus hijos. Dios trabaja normalmente con los hombres. Dios normalmente hace que nosotros seamos partícipes de aquello en lo cual Él está trabajando. Así que esta espera planteada por David en el Salmo 37, versículo 9, es casi una espera de carácter militante, es algo activo, algo expectante, y conlleva una disciplina. O sea, el que va de casa, el que está, ¿no es cierto?, en esa posición, el que está preparando una trampa, el que está preparando una emboscada, tiene que estar enfocado, demanda un enfoque intenso, tiene que estar atento. Amén. Y eso es lo que mencionamos cuando, por ejemplo, se da a luz. Cuando una mujer está dando a luz, la mujer no puede estar pensando, ¿no es cierto?, en su crochet, no puede estar pensando en su tecito de mañana, ¿no es cierto? Tiene que estar enfocada en el proceso del parto, enfocado en el tema. El bailarín profesional que está haciendo piruetas y está dando saltos en el escenario tiene que estar enfocado en los movimientos de su cuerpo y que tengan la armonía con la música que está bailando. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos estar enfocados. En este caso, cuando está acechando a su presa, uno tiene que estar enfocado, con todos los sentidos, ¿no es cierto?, esperando que la presa caiga en la trampa. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. La única diferencia entre esta posición y lo que hablamos la semana pasada es de que ahora hay un ingrediente adicional en este tenderse a esperar, en este preparar la emboscada, en este preparar la trampa. Y es que esa búsqueda es una búsqueda de carácter anhelante. O sea, cuando uno va, ¿no es cierto?, de cacería, no está, si aparece, amén, si no aparece, también quiere volver con una cosecha. Él quiere llevar, es como cuando alguien va a la pesca, ¿no ve? O sea, qué maravilla, arma todo un relajo, viaja no sé cuántos 100 kilómetros y vuelve a la noche siguiente y no pescó nada. Entonces, ¿a qué fue? ¿No ve? Igualito pasa con el cazador. Solo que entonces, como les digo, en relación a lo que hablamos la semana pasada, la búsqueda de ahora es una búsqueda anhelante, una búsqueda con ansias. Para ilustrar este tema, veamos lo que nos tiene que decir el profeta Isaías. Porque esto que le estoy poniendo ejemplos de vida natural tiene que ser entendido desde el punto de vista espiritual. ¿Qué nos dice la palabra? Para ello vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 17. Voy a utilizar en este caso la nueva versión internacional porque su lenguaje está más claro. ¿Qué dice la nueva versión internacional de Isaías 8:17? Dice:
el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Pero yo esperaré en él. ¿Qué haré? Yo esperaré en él. Así que esto es lo que dice el profeta Isaías. Isaías no está diciendo, ¿no es cierto?, yo no soy israelita, yo no soy del pueblo de Jacob. Dios ha escondido, Dios ha decidido esconder su rostro del pueblo de Jacob. Pero él dice, Isaías dice, yo voy a seguir esperando en él. Amén. Entonces, pongamos un ejemplo vivencial. A ver, si quisiéramos nosotros cazar un jochi pintado, ¿no es? Hoy día o mañana tempranito nos vamos a cazar un jochi pintado. Ese es nuestro objetivo. Dígame, ¿dónde voy a preparar mi emboscada? ¿En la plaza 24 de septiembre? Me voy a ir a acomodar en la plaza 24 de septiembre con mi arma para bajarme un jochi pintado. Si hago eso, no voy a cazar nada porque los jochis no van por ahí. ¿No es cierto? No voy a encontrar jochis en la plaza 24 de septiembre. Me puedo pasar 10 noches, 50 noches ahí y no voy a cazar nunca nada. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, si voy a preparar una emboscada, voy a preparar una trampa para cazar el jochi pintado, yo tengo que ir a los lugares donde frecuentemente aparecen o caminan o comen los jochis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengo que ir a buscar el lugar donde estos animales están. O sea, no es cuestión de poner una trampa, no es cuestión, ¿no es cierto?, de preparar una emboscada. Tengo que saber en qué lugar andan. Tiene que haber una coherencia, ¿no es cierto?, para hacer mi emboscada, para poner mi trampa. ¿Cuántos dicen amén? Ya le digo, no voy a tener éxito si quiero cazar jochis y armo mi estrategia para cazarlos en la plaza 24 de septiembre, no voy a cazar nada. Entonces, hay que preparar la trampa en el lugar que normalmente frecuentan los jochis. Eso también es algo que se aplica al concepto de esperar en Dios. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Y eso es algo que es importante. Hay personas en esta ciudad que, por ejemplo, necesitan un milagro financiero. Entonces, ¿dónde se suceden los milagros financieros? Que yo sepa, en esta iglesia, muchos milagros financieros. Hartísimos milagros financieros. Cuando yo llegué aquí habían 4 autos. Hoy día, ¿no es cierto?, llegan, ¿no es cierto?, más de 250 autos cada domingo, y eso que estamos en pandemia. Entonces, ¿cómo? Entre todos los turnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo ha habido, ¿no es cierto?, un crecimiento en materia de muchos que han empezado a emprender cosas pequeñas y hoy día, ¿no es cierto?, tienen cosas grandes. Tenemos hermanos que han llegado a construir urbanizaciones y que antes no tenían nada. Muchos milagros financieros. Pero a pesar de que alguna gente sabe y necesitan un milagro financiero, no vienen a esta iglesia. No vienen donde se proveen, donde se dan ese tipo de milagros, donde hay esos milagros financieros. ¿Y por qué no vienes a esta iglesia? Porque tienen que atravesar toda la ciudad. Entonces no voy a ese lugar porque hay que atravesar toda la ciudad. Entonces se quedan esperando ahí donde están. Jugamos con el orgullo, nos rehusamos a humillarnos a nosotros mismos para tendernos en espera de los lugares que Dios frecuenta. Hay lugares que Dios frecuenta. A ver, veámoslo bíblicamente. Dicen que había un estanque, el estanque de Siloé, donde iban los enfermos y allí, ¿no es cierto?, uno se sanaba. Y ahí estaba un paralítico que tenía muchos años, ¿no es cierto?, y decía, ¿y tú por qué no recibes tu sanidad? Y él decía, porque nunca hay nadie que me eche. Aparece el ángel que mueve el agua del estanque y cuando me quiero lanzar, y a otro se metió. Y entonces andaba esperando su sanidad. ¿Qué dice la palabra? O sea, Dios estaba moviendo con sanidad en el estanque de Siloé.
¿Por qué no estaba en aquel otro lado? No lo sé, pero yo sé que Dios se estaba moviendo en ese lugar, sanando enfermos. Le pasó a Naamán, el capísimo del ejército sirio, cuando va a visitar a Eliseo, y Eliseo le dice que se bañen, ¿no es cierto?, ahí en el río Jordán, y que se meta 7 veces. Y entonces Naamán dice, ¿y por qué me voy a meter en este río que es café y mugre, cuando en Siria hay mejores ríos y más cristalinos? Y entonces la empleada de su mujer le dice, hazle caso al varón de Dios. Y cuando él se mete allí en el Jordán, él recibe su sanidad de la lepra que tenía. Entonces, ¿por qué? Porque el tema no es que te metas, el tema está en dónde te metes. Y si te metes donde Dios está obrando, entonces tu cosecha es segura. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces, jugamos muchas veces con nuestro orgullo. Nos rehusamos a humillarnos a nosotros mismos para atendernos en lugares en espera de los lugares que Dios frecuenta. Hay lugares donde Dios se está moviendo, hay lugares donde Dios está haciendo cosas en particular. Fue el Señor, fue el Señor y no fue hombre, fue el Señor quien ha prometido que Él sería hallado por aquellos que lo buscan. Así dice la Biblia. El Señor ha prometido que Él sería hallado por aquellos que lo buscan de todo corazón. O sea, si tú lo buscas de todo corazón, Él dice, me vas a encontrar. Pero tienes que buscarlo. Él también dijo que Él se haría conocer en la medida de que nosotros le buscásemos. Estas son palabras de la Biblia. O sea, esto Él dijo así de esta manera. Él se haría conocer a medida que lo busquemos. Si nosotros lo buscamos más, lo vamos a conocer mejor. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. ¿Eso qué implica? Eso implica que la idea es suya, no mía. La idea, ¿no es cierto?, no es de hombre. La idea no es de predicador, la idea no es de pastor. Esa idea es una idea de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien ha prometido que Él sería hallado por aquellos que le buscan de todo corazón. Él fue el que dijo. No lo dijo una iglesia, no lo dijo un apóstol, lo dijo Dios. Y también Él dijo que se haría conocer a medida que le busquemos. Si le buscamos más, lo vamos a conocer más. Eso es lo que Él dice en su palabra. Entonces, la idea no es mía, la idea es de Él, está en su palabra. Y si yo le hago caso a esto, ¿no es cierto?, estoy siguiendo lo que Él ha dicho que siga. Alábele al que vive. ¿Por qué lo quiere así Dios? Yo creo que es porque en realidad esta es nuestra prueba. Una prueba para ver si le creemos. Si creemos lo que Dios ha dicho. Para ver si le creemos o en verdad no le creemos a Él. Para ver si le creemos lo suficiente como para buscarle con una expectativa anhelante. O sea, si lo buscamos, ¿no es cierto?, con expectativa anhelante, Él dice que se va a dar a conocer. Y cada vez que lo busquemos con expectativa anhelante, Él se va a dar a conocer más y más y más. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Por qué la gente no lo conoce? Porque no lo busca, porque no espera encontrarse con Él, porque no lo busca con ansias, no lo busca no tiene el anhelo de tener un encuentro con Dios, el anhelo suficiente. ¿Quién es el que tiene eso? El que se enamora. Cuando uno se enamora, ¿no es cierto?, no importa la hora, ¿no ve? No importa, si dice, no hay caso de que nos veamos si no es a las 6 de la mañana,
5 ya está despierto, ya se ha bañado, ya todo, bien perfumado. ¿No? O si dice en la noche, no importa, si tiene que caminar 100 kilómetros, camina 100 kilómetros, si tiene que viajar a otra ciudad, viaja a otra ciudad, hace lo que sea porque está enamorado. Esa es otra de las maneras en cómo Dios está diciendo: si me buscas con esa expectativa, me vas a encontrar. ¿Hay alguien que diga amén? Igualito que el cazador está expectante, el cazador no se mueve, él dice: por aquí, yo sé que por aquí están estas presas, por aquí va a aparecer, y está ahí esperando. Así es, Dios va a aparecer, Dios va a venir, Dios se va a dar a conocer. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive, alábele. Si tú te acercas y dices: gracias, Señor, ¿no es cierto? Sí, me vas a sanar, tú puedes sanar, saname, hermano. Es diferente, ¿no es cierto?, de que si yo me acerco y realmente creo que Él me va a sanar. Y lo busco porque Él es mi sanador. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. O sea, Él lo que está haciendo es cumplir lo que dice su palabra. Si tú me buscas y me buscas de todo tu corazón, me vas a conocer, me vas a encontrar. Amén. Bien, en realidad, como le decía, esta vez es una prueba si le creemos o no le creemos a Él, para ver si le creemos lo suficiente como para buscarle con expectativa anhelante. Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a salir de su rutina de vida para tenderle una emboscada al Señor. Y así agarrarse de Él. ¿Para qué? Para agarrarme de Él, para tocarlo, para entrevistarme, para que me dé guía, para que me revele las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive, entonces. Si está claro, alábele. Entonces, entrar en contacto con Dios es la forma en cómo nosotros nos convertimos en aquellos que son seguidos por las señales de Dios. O sea, si en tu vida quieres de que se den señales de parte de Dios, tú necesitas entrar en contacto con Dios. Porque si tú no entras en contacto con Dios, tú nunca vas a tener ninguna señal. Amén. Y para entrar en contacto, tienes que, ¿qué cosa? Tienes que tocarlo, tienes que agarrarlo, tienes que estar en su presencia. ¿Hay alguien que diga amén? Tienes que tener, ¿no es cierto? Tu búsqueda tiene que ser con expectativa, como si estuvieras yendo a cazar un animal. ¿Hay alguien que diga amén, amén? ¿Lo está entendiendo? Dale un aplauso si lo está entendiendo. Entonces, cuando tenemos hambre de Dios, no hay límite en lo que hacemos, con tal de que podemos saciar nuestra necesidad. No hay límite. Cuando uno, ¿no es cierto?, o sea, está buscando de Dios y está anhelando recibir las cosas de Dios, no importa lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Cuando uno se enamora es lo mismo, ¿no es cierto? Hace lo que tiene que hacer. Los que no se bañan, ahora se bañan, ¿no ven? Cuando se enamoran, los cochinos que no se bañaban, ahora se bañan todos los días, 3 veces al día todavía. No usaban perfume, ahora se perfuman. ¿Por qué? Porque quieren oler bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Hacen lo que sea necesario, ¿para qué? Para conseguir lo que están buscando, lo que están anhelando. Si estamos anhelando tener un encuentro con Dios, vamos a actuar como cazadores. ¿Para qué? Para agarrarlo a Dios. ¿Para qué? Para entrevistarme con Él. ¿Para qué? Para tener relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Eso es lo que precisamente enseñó David con el tema de esperar a Dios. Eso es lo que él enseñó. Eso es lo que David mostró. Debemos buscar dónde se está moviendo Dios. Ya le dije, ¿no es cierto? En la fuente de Siloé se sanaba uno, el que entraba primero. En el caso de Naamán, vaya
allá y métase 7 veces, zambúllase en el Jordán. Pero esa es la indicación para quién, para Naamán. Y mañana usa Juan y lo usa de manera completamente diferente. Por eso hemos de aprender nosotros a tenderle emboscadas a Dios. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Ok, entonces busquemos donde Dios se está moviendo, donde Dios está trabajando. ¿Qué es lo que genuinamente Dios está haciendo? ¿Qué está haciendo Él? ¿En qué está trabajando en este tiempo? Y tendámonos a la espera para recibir el toque de Dios, para recibir la oportunidad de tocarlo, la oportunidad de percibir su mover, su hacer, anticipándonos a sus movimientos, como un buen cazador. Un buen cazador, ¿no es cierto?, se está anticipando. Es como les digo, ¿no es cierto?, si yo quería cazar una vizcacha, tenía que estar 5:30, ¿no es cierto?, ahí cerca de la madriguera. Porque si no estoy ahí, ¿no es cierto?, a la hora que él sale y a la hora que se echa, yo no lo cazo. Si quiero conseguir mi objetivo, tengo que estar dispuesto a sacrificarme, tengo que estar dispuesto a enfocarme y tengo que saber esperar el momento preciso para que mi trampa sea activada. ¿Hay alguien que diga amén? Amén, amén. Bien, amados. Entonces, uno tiene que anticiparse a los movimientos, ¿no es cierto?, de quien está queriendo cazar, buscando la oportunidad de estirar la mano para tocar a Dios. En este caso, hemos ido a cazar a Dios, hemos ido a buscar, hemos ido a tenderle una trampa, una emboscada. Queremos tocarlo cuando Él esté trabajando, cuando Él esté obrando, cuando Él esté operando. Queremos tocarlo para recibir lo que Él tiene para nosotros, lo que Él está haciendo. Amén. La gente en Siloé iba, ¿para qué? Para que lo metan, para que alguien, ¿no es cierto?, se meta, sea el primero, cuando el ángel empiece a hacer remolinos en el agua, entre y ese salga sano. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, cuando el agua empezaba a hacer remolinos, ellos sabían que el ángel de Dios había bajado y estaba allí operando. Era el momento de ser zambullido. ¿Para qué? Para recibir su sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Entonces aprendamos, ¿no es cierto?, de la palabra. Aprendamos lo que nos está mostrando Dios con diferentes pasajes. Entonces tenemos otro aspecto, ¿no es cierto?, súper importante de lo que es esperar en Dios. Amén, amén. ¿Estamos? A ver, esa es la esencia de la historia que cuenta Mateo, que cuenta el libro de Mateo, Mateo el cobrador de impuestos, referido a la mujer que había padecido flujo de sangre por más de 12 años. Es exactamente lo mismo. Recordemos un poco. Jesús estaba ahí y de pronto aparece este Jairo, que es un principal de la sinagoga, y le dice: oye, mi hija se está muriendo, por favor, ven a mi casa para que se sane mi hija. Y Jesús le dice: vamos. Y entonces Jesús empieza a caminar seguido de sus discípulos y una multitud que le seguía, y va con Jairo hacia su casa, dirección a la casa, para orar por sanidad por la hija de Jairo. Y mientras se va yendo por allá, sucede lo siguiente. Esto lo registra Mateo 9:20. Dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ella nos está mostrando la palabra, se está acercando con expectativa. Si solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si solo tuviera la oportunidad de tocar el borde de su manto, yo tengo una certeza: me voy a sanar. Si solo tuviera un encuentro con Dios en esto, Él me va a guiar. Si yo tuviera esto, el milagro se va a hacer. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús estaba yendo con una multitud de gente. La mujer tuvo que ubicarse, tuvo que posicionarse de manera tal que tuviera la oportunidad de tocar el borde de su manto. Si ella estaba a 50 metros, no iba a poder. Si ella estaba a 70 metros, no iba a poder. Ella tenía que estar lo suficientemente cerca de donde pasara Jesús para poder estirar su mano y tocarlo. ¿Qué tan cerca es eso? La distancia de un brazo. 80 centímetros, tal vez 90, de una mujer 70. Esa es la distancia a la que tenía que estar ella de Jesús para poder tocar el borde de su manto. No podía estar a 50 metros, no podía estar en el cerro del frente, no podía estar en el edificio de arriba, tenía que estar lo suficientemente cerca para alcanzar su objetivo, para cazar la oportunidad de tocar el borde del manto del Señor. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Si ella no lo tocaba, no había milagro. Si no lo tocaba, no había milagro. Si tú no esperas pacientemente, no consigues tu milagro. Si tú no estás expectante de conseguirlo, no hay tu milagro. Si tú no estás seguro de que si pasa esto, lo vas a conseguir, tú no recibes tu milagro. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, esta mujer, lo primero que hizo, se ubicó de tal manera que pudo o que podía tocar el manto de Jesús mientras él iba por el camino. ¿Ok? Eso es lo primero que tuvo que hacer la mujer. Se tuvo que poner estratégicamente cerca para poder alcanzar su objetivo. Está tendida esperando. Su trampa la va a llevar a ¿qué cosa? A tocar a Jesús. Dice así el versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella se acercó ¿con qué? Anhelante. Ella se acercó con expectativa. Si alcanzo mi propósito de tocarle el borde del manto, ya la hice. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si era una multitud la que le seguía, ¿qué tan fácil habrá sido para esta mujer seguirle? No se olvide que esta mujer tenía un problema. Esta mujer tenía un problema de un constante flujo de sangre. Y eso era inmundo en aquel tiempo. A más de ello, ella estaba desafiando una determinada circunstancia, porque las mujeres estaban prohibidas de tocar a los hombres. Era susceptible, ¿no es cierto?, no de que las regañen, susceptible de llevar huasca. O sea que doble problema. Entonces ella, por eso es de que ella no dice voy a tocar a Jesús, voy a tocar el borde de su manto. ¿Hay alguien que diga amén? Más específico todavía. O sea, no puede tocarlo, tiene que tocar el borde del manto. Tiene que tocar el manto. ¿Cuántos dicen amén? Ándele. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuán fácil fue seguir a Jesús? Tiene que ser difícil. ¿Por qué? Porque había una multitud. Y cuando alguien famoso va caminando, ¿no es cierto? Y va usted y viene la multitud, ¿no es cierto? La multitud se apretuja alrededor de quien están siguiendo. No es de que lo dejan a él salir tranquilo y aquí guardaban la distancia, ¿no es cierto?, con su barbijo respectivo, y a 2 metros estaba el otro, y a 2 metros adelante, 2 metros atrás. No. Estaban apretujando al maestro. Había una multitud enorme de gente apretándole. Aún así, esta mujer fue la única persona en ver la dimensión celestial que él llevaba consigo. O sea, ¿de dónde sacamos esto? De sus palabras. Si solo toco el borde de su manto, seré salva. Amén. La mujer tenía la cosa clara. Este es el Mesías.
Este es el sanador. Este es el que tiene la respuesta para mi problema. No, todos los médicos que he visitado no han podido resolver mi problema. Todas las medicinas que he tomado no han podido resolver. Todos los mates que he tomado no han podido resolver mi problema. El único que puede resolver mi problema es Jesús. Y entonces la mujer dice esto, convencida que así es. Entonces se acerca para ello. No fue nada fácil tocar el manto de Jesús. No fue nada. Había una multitud. Pero lo importante de esto es que era ella la única persona en ver la dimensión celestial que él llevaba consigo. Y lo tocó de una forma tal que demandó activar el fluir de la unción del Espíritu Santo que residía en Jesús. O sea, no fue Jesús el que agarró y dijo, no, Jesús no oró, Jesús no impuso manos, Jesús no ordenó, Jesús no predicó, Jesús no hizo nada. La fe expectante de la mujer provocó el milagro. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto, con la actitud correcta, esperando lo que Dios podía hacer por ella. La mujer se puso estratégicamente cerca como para tocar el manto de Jesús. Amén. Ella se acercó en una actitud expectante. Ella estaba a la cacería. ¿Para qué? Para poder alcanzar. Como el cazador acecha a su presa, ella estuvo así, estratégicamente esperando la oportunidad para tocar el borde del manto del maestro. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Están entendiendo lo que nos está enseñando la palabra hoy día? Alábele al que vive. Entonces hemos de entender que esta es la clase de fe que le agrada a Dios. Esta es la clase de fe que le agrada al Señor. Y este es un ejemplo clásico que nos permite ver cómo Dios recibe con agrado las trampas, entre comillas, las emboscadas que nosotros le tendemos. ¿Para qué? Para estar con Él. ¿Hay alguien que diga amén? Eso es algo maravilloso. Cuando uno entiende esto y aprende a practicarlo, es otro el boleto. Porque entonces empieza a vivir cosas sobrenaturales. Y ya no se vuelven, ¿no es cierto?, casualidades. Porque uno ha activado lo que Dios quería que active, tu fe. Si tú crees que Él es tu sanador y necesitas buscar sanidad, has de buscarlo así. Si tú crees que has de buscar un milagro financiero, has de buscarlo así. Si tú crees de que Él puede resolver un problema de tu hijo, de tu familia, esto, has de buscarlo así. Has de entender de que Él es el que puede resolver tu problema. Y has de buscarlo y has de tenderle la emboscada para lograr que Él haga ese milagro para ti. Amén. Bien, amados. Así que ya entendió ahora por qué le puse a este mensaje buscando tocarle. Pero eso dice, ¿no es cierto?, David. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¡Wow! Pongámonos de pie, amados. Gracias te damos, amado Señor, gracias te pedimos que tú hagas, Padre amado, en nosotros, Señor, una siembra maravillosa de tu palabra, que tu precioso Espíritu Santo nos traiga, Padre amado, Señor, una luz diáfana, Padre amado, para vivir en estos propósitos, Señor. Te damos gracias por cada una de estas, Padre, enseñanzas que hay en tu Biblia, en tu palabra, Señor, y que nos permiten a nosotros, Padre Santo, Señor, poner luz a nuestro camino y caminar de una manera completamente diferente a como lo hacen el resto de nuestros hermanos, Señor. Nuestra caminata es una caminata que ha de ser guiada por tu Espíritu.
Poderoso Padre y Señor nuestro, tú dijiste que si te buscáramos, te hallaríamos. Y tú te darías a conocer a nosotros. Y que si lo hacíamos con el corazón correcto, cada vez te conoceríamos mejor. Es tu idea, ha sido tu idea, y así es como funciona, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú, Padre Altísimo, Señor, te sigas revelando en nuestras vidas. Permitas que maduremos, Padre amado, Señor. Que tengamos una caminata de bendición, Padre Santo, Señor. Pero especialmente que tengamos una caminata de comunión contigo. Gracias te damos por este gran privilegio que tenemos, Señor, de ser iluminados por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Altísimo Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.